Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Estamos aquí en esta parroquia de San Vicente de Paúl, lugar de la ordenación de Scott, dando gracias a Dios por este neopresbítero y pidiéndole al Señor que en esta diócesis de Austin, en Texas, haya muchos sacerdotes que se entreguen de verdad a Jesucristo. Y vamos a hacer esta meditación en este día tan precioso de la Santísima Trinidad, donde Scott celebrará su primera misa. Vamos a pedirle al Señor que ese Dios que es amor nos haga vivir buscando entrar en esa comunión de amor de la Trinidad, como decía San Juan Pablo II en Tercio Milenio Adveniente. Es una frase que me impactó mucho y que le pido al Señor pues que la vivamos bien nosotros, ¿no? Que es que estemos metidos dentro del torbellino de amor de la Trinidad, en ese cruce de relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, pues que de verdad nosotros también podamos ser introducidos en esa relación de amor que es el amor de la Trinidad, que es el amor de Dios, ¿no? Bueno, dice el Evangelio de hoy, es un Evangelio precioso, muy sencillo, pero que a la vez nos ayuda a entrar en este misterio que es el misterio de la Trinidad, o sea, de pensar cómo es posible que todo un Dios sea amor, o sea, es que es una locura, ¿no? Es una locura. O sea, nosotros podemos saber que Dios existe, por supuesto. Hay una asignatura dentro de la filosofía que se llama la Teodicea que dice eso, ¿no? Que Dios existe. Pero cómo sea Dios solo lo podemos saber si Él mismo nos abre su intimidad. Y eso lo ha hecho Dios por medio de toda la revelación, ¿no? Donde Dios sale al encuentro del hombre, como dice el catecismo. La verdad es que el catecismo de la Iglesia Católica es maravilloso leerlo, es precioso. Yo recomiendo que la gente lo lea de verdad, porque es una explicación tan bonita de lo que es la fe, de ese diálogo entre el amor de Dios que sale a buscar al hombre y el hombre que lo acoge, ¿no? Bueno, pues dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en los discursos de despedida, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Es un evangelio muy sencillo, donde muestra cómo la intimidad de Dios solo podemos conocerla si el Espíritu nos la revela. O sea, nosotros por nuestra cuenta no somos capaces de entrar en la intimidad de Dios. Eso es de cajón, ¿no? Porque Dios es Dios y el hombre es el hombre, y entonces la capacidad de entender que tiene el hombre es muy pequeña, pero Dios nos lo va revelando, ¿no? Nos va abriendo su intimidad, y Jesús mismo dice que nos enviará el Espíritu porque no somos capaces de entender por ahora todavía, ¿no? Porque es mucho, y de hecho yo siempre pienso que nosotros tenemos una suerte muy grande porque vivimos en un mundo que tiene ya una reflexión teológica. O sea, nosotros ya tenemos todo ese camino de reflexión que ha hecho la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, profundizando y entrando en lo que es el misterio de Dios, ¿no? Y la Iglesia de la mano del Espíritu no ha recibido nuevas revelaciones, porque la revelación se cierra con la muerte del último apóstol, eso es evidente, pero sí la Iglesia
profundiza en lo que hay en el Evangelio y descubre nuevas cosas que antes no entendía, pero que estaban ya ahí reveladas, ¿eh? O sea, que no es que Dios revele nada nuevo, sino que Dios va esclareciendo su misterio por medio de su Espíritu, ¿no? Por eso dice, muchas cosas me quedan por deciros todavía, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él nos guiará hasta la verdad plena, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ha mostrado de Dios? Eso es una cosa tan impresionante. Fijémonos que todo el misterio trinitario, lo que es la intimidad de Dios, se va esclareciendo poco a poco. En el siglo I, muy poquito, en el siglo II, muy poquito, y será en el siglo III, los padres capadocios, los que van a ir vislumbrando un poquito qué es esto del amor de Dios y la relación de Dios en la Trinidad. O sea, que no es una cosa nada sencilla de explicar, nada fácil de entender, ¿no? Porque es el amor de Dios en la Trinidad. ¿Y esto qué es, no? Ponía un compañero mío, sacerdote, cuando explicaban esto patrística, al llegar a los padres capadocios, él decía, 3 amigos con un solo corazón, 3 personas y un solo Dios, ¿no? Como diciendo que fueron capaces de entender los capadocios como profundizando lo que había sido su relación de amistad, ¿no? Igual que ellos eran 3 amigos con un mismo corazón, en San Basilio, con su hermano San Gregorio de Nisa y su intimísimo amigo San Gregorio Nacianceno, y ellos van profundizando lo que es el Espíritu Santo, la Trinidad y tal, ¿no? Y así llegan a comprender esto de las personas y la esencia, la naturaleza, que es tremendo, que esto trajo muchas complicaciones entre Oriente y Occidente, porque lo que en Oriente se entendía como persona, en Oriente se entendía como sujeto, y entonces parece que había como 3 dioses distintos, pero los de Occidente decían que no, que era un solo Dios, los de Oriente les entendían como que había 3 dioses, pero que había 3 personas. Bueno, era complicadísimo hasta que las circunstancias van haciendo pues que se vayan entendiendo. Después de los padres capadocios, el de Poitiers, bueno, como se llame, ¿no? San Martín de Tours y San Hilario de Poitiers, ¿no? Que va desterrado a Oriente, va entendiendo, mira, pues los orientales dicen esto, los occidentales decimos esto otro, y van clarificando el dogma, pero fue muy complicado, Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la Trinidad, ¿no? Que hay un único Dios, por supuesto, hay un único Dios, creemos en un único Dios, ¿no? Eso lo va mostrando clarísimamente desde el Antiguo Testamento, donde había al principio un politeísmo declarado. Y había muchos dioses, ¿no? Los dioses del faraón en Egipto, vamos, de los egipcios, los dioses de los pueblos de Mesopotamia, de los asirios, de los sirios, ¿no? Los dioses de los cananeos, ¿no? Y de ahí luego del politeísmo se pasa a una fase intermedia que se llama el enoteísmo, que es una fase en la que hay muchos dioses, pero el nuestro es el más importante, ¿no? Que es la época de las guerras con los cananeos, ¿no? Donde el Dios verdadero muestra que gana sobre los demás, ¿no? De hecho es una especie de Dios nacional, ¿no? Y luego ya se va esclarificando, ¿no? Y con Jesús es con lo que se llega a la manifestación más plena, ¿no? ¿Por qué? Porque muestra que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, necesariamente, necesariamente tiene que haber comunión de personas, ¿no? Claro, porque el amor no es abstracto, no se ama en abstracto, se ama en lo concreto. Tiene que haber una relación personal de amistad, una relación de amor. Y entonces el amor se da cuando hay un amante y un amado, que se comunican mutuamente, ¿no? Claro, pero también el amor es personal, porque el amor no es algo en general, yo amo mucho. ¿A quién? ¿A quién, no? Cuando alguien que dice yo amo a todos, a mí eso me parece peligrosísimo, porque hay que decir a quién en particular. Por eso es mucho más bonito decir Dios nos ama a cada uno, y a todos juntos, pero a cada uno, ¿no? Porque el amor, lo propio del amor es personalizar, ¿no? Porque el amor es una comunión de personas, una comunicación de una persona a otra, que le da de lo que tiene o puede, ¿no? Es una relación mutua, personal, mutuamente comunicada. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, que Dios sea amor implica que hay un inicio del amor y un fin del amor, un sujeto que ama y un sujeto que es amado, ¿no? No un objeto, un sujeto que es amado, ¿no? Y esto implica, por tanto, que dentro de la Trinidad de Dios, dentro de la unidad de Dios, o sea, siendo un único Dios, porque si hay 2 dioses, ninguno es Dios, ¿no? O sea, porque Dios solo puede haber uno, porque es Dios y porque en la definición de Dios
tiene que ser único, no puede tener otro igual que él, porque entonces hay dos iguales, ya no hay Dios, ya no es Dios, ¿no? Entonces Dios es único, ¿no? Y simple en esa unidad, ¿no? Pero dentro de él, al ser amor, solo podría ser o que se ame a sí mismo, con lo cual Dios sería egoísmo, no puede ser, o que necesite a alguien fuera de sí mismo para amarlo, que es el hombre, ¿no? Entonces Dios crea al hombre por necesidad, entonces tampoco es Dios porque necesita a alguien fuera de él, ya no es Dios absoluto, que no necesita a nadie, ¿no? Entonces Dios tiene que ser único, ¿no? Y dentro de él, para que sea amor, tiene que haber interpersonalidad, comunión de personas, porque si no, no puede ser amor, ¿no? A no ser que se ame a sí mismo y sea egoísmo, ¿no? Entonces, eso implica por lo menos que haya un amante, un amado y un amor, ¿no? Son los tres elementos de una relación de amor, básicamente, mínimos, ¿no? Entonces, por eso se entiende muy bien, una vez que Dios lo ha revelado, vuelvo a decir, yo por mí mismo nunca llegaría a entender esto. Y con mi sola razón no podría llegar a comprender y a deducir esto, ¿no? Ahora, una vez que Dios lo ha revelado, yo uso la razón que Él me ha regalado para entender el misterio que Él me ha abierto. Y entonces entiendo efectivamente que Dios es amante, amado y amor, que Dios es comunión de tres personas, uno que ama, otro que es amado y otro que es el amor entre ambos, ¿no? Que es también una persona, ¿no? Y el hombre es creado como superabundancia de ese amor, no porque Dios lo necesite, sino porque Dios quiere, como un acto gratuito, poder comunicar ese amor en una criatura. Dios crea un mundo y en él pone una criatura capaz de entender, ¿no? Crea un mundo Dios que es reflejo de todas sus atribuciones y todos sus atributos, ¿no? Pero después dentro del mundo pone una criatura capaz de entrar en conexión, en comunicación con Dios para poder acoger el amor de Dios. Y entonces Dios gratuitamente le regala, le abre la intimidad de su corazón. Por eso, como digo, nosotros no podemos entender esto, ¿no? Pero el Espíritu que vendrá, el Espíritu de la verdad, nos guiará hasta la verdad plena. Y es muy bonito porque, como me explica, aquí hay como una especie de germen, en los discursos de despedida, claramente hay una especie de germen de revelación de la Trinidad, ¿no? Dice, pues no hablará por su cuenta, por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. O sea, lo que hace ver es cómo el Espíritu es una de las tres personas. ¿Cómo llegaron a entender esto de las personas? Persona es un término que viene del griego, prosopon, que prosopon es la máscara que se utiliza en el teatro, como que define el papel que uno representa, ¿no? Y entonces cada persona tiene una función distinta dentro de Dios. Pero no es que Dios adopte modos distintos de ser, esto sería una herejía que se llama el modalismo. Es que esto nosotros cuando hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues nos parece como muy sencillo, ¿no? Y a santiguarnos. Pero decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es una cosa muy seria, ¿no? Y además decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no decimos en el nombre del Padre y del nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como si fuesen tres atributos de Dios, que es el nombre, distintos, no, es un único nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? O cuando decimos gloria, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, no decimos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Hay gente que dice eso, incluso está en muchos himnos, pero hay que tener mucho cuidado porque eso roza la herejía, porque la gloria es un atributo que pertenece solo a Dios y por tanto, si hay un solo Dios, hay una sola gloria. Por eso lo propio es decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Pues porque nosotros cuando decimos estas fórmulas hacemos confesiones de fe. Claro, vivimos en un mundo donde ya no hay una discusión teológica en las calles, ¿no? Pero esto lo ha habido, en el siglo I, II, III, IV, ¿no? En esos siglos se discutía teológicamente en la calle y ahí se defendía precisamente la teología verdadera, toda la movida de los arrianos, que es anterior, en el siglo III, pues toda esa movida de si el Hijo era criatura excelsa pero solo criatura, o si era Dios de verdad igual al Padre, ¿no? Toda esa discusión se hacía en las calles, lo cuentan los santos padres, como en las colas de la frutería se discutía de teología, de si el Padre era igual al Hijo y el Hijo igual al Padre, de la misma y única naturaleza, o si eran naturalezas semejantes. Hoy nos parece inaudito esto, ¿no? Pero me parece que es muy bonito, ¿no? Porque la fe no es solamente un ejercicio piadoso que entretiene a las personas, sino que la fe es esencial para nosotros. Por ejemplo, que Dios sea Trinidad, es decir, comunión de personas, y que sea amor, eso hace que yo sea creado a imagen de un Dios que es amor, y que por tanto la razón de ser de mi identidad, de mi persona, mi identidad,
La razón de ser de mi persona, mi identidad, es la comunión de amor. O sea, ha sido creado para la comunión, ¿no? Entonces, el hombre está hecho para eso. No está hecho para ser un misterio solitario, ¿no? De hecho, no es bueno que el hombre esté solo, ya lo dice con mucha claridad el Génesis. El hombre está hecho para la comunión. Todo en el hombre está hecho para la comunión. Y si el hombre permanece solo, no digo que haya un soltero, porque un soltero me parece a mí que tiene mucha responsabilidad que vivir, y la vive respecto de su familia, de sus amigos, y por supuesto respecto de Dios, ¿no? Pero no es bueno que el hombre esté en plan solterón, no es bueno, no es bueno, porque la imagen y semejanza de Dios es comunión de personas. El hombre ha sido hecho para la comunión de amor, ese es el sentido de la vida del hombre, y por tanto no tiene sentido que viva de otra manera más que buscando el amar y ser amado. Claro, claro. Por eso digo que la teología trae muchísimas consecuencias para la vida del hombre, ¿no? O eso, que Jesús sea Dios, Dios vivo, que se ha hecho también hombre y que por tanto permite el acceso al cielo. La encarnación permite el acceso al cielo, ¿no? O sea que son cosas como muy serias, ¿no? Y en esta comunión de amor que es la Trinidad, que hay una cosa muy bonita, hay muchísimas cosas bonitas que se puede decir. Pensemos que el Tratado de Trinidad es una de las asignaturas duras que se estudian durante un año entero en teología, ¿no? Dentro de la Trinidad hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que el Padre se vacía totalmente en el Hijo, de tal manera que encuentra su razón de ser en ser Padre del Hijo, es decir, se da del todo, y el Hijo al Padre y en el Espíritu, y el Espíritu en ambos, ¿no? Entonces, cada persona se encuentra a sí misma en las otras dos, ¿no? Vive tan vacío de sí mismo que su razón de ser y su identidad se la dan las otras dos personas, ¿no? Cosa que también nos vendría muy bien a nosotros, que solemos vivir como un poco centrados en el yo, ¿no? Y luego todas se comunican todo, ¿no? Y participan de todo. De hecho, es muy bonito cuando uno lee la Pasión, leerla con esta clave trinitaria, de ver a Dios detrás de todo esto, y entonces uno entra en el misterio de Dios y adora, por supuesto, ¿no? Aunque es verdad que cada persona es protagonista de un aspecto o un momento de la historia donde se comunica al hombre aportándole unas cosas especiales, el Padre por medio de su providencia, el Hijo por su encarnación y el Espíritu Santo por la santificación que hace en el mundo, ¿no? Llevando todo hacia su término, ¿no? Pero ninguna actúa en solitario, sino que actúan en comunión, porque es Dios, es un único Dios el que actúa. Eso es evidente, ¿no? Entonces, todos bien volcados hacia el otro, ¿no? Y entregados hacia el otro, ¿no? Y ninguna vive sin la referencia de los otros, ¿no? Ninguna actúa en plan individual por su cuenta, sino que todas actúan en comunión las tres personas, ¿no? Sin confusión, pero sin división, ¿no? O sea, todas unidas, pero cada una ejerciendo su función propia, cada persona ejerciendo su función propia. Y dentro de esa comunicación de amor de la Trinidad es donde el hombre tiene que estar viviendo, ¿no? De hecho, es muy bonito cuando en el Rosario se dice María, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo y templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Pues siempre que rezo esas tres Ave Marías y el Gloria ese, pienso, esto define el lugar propio en el que el hombre tiene que realizarse, como hijo de Dios Padre, hermano de Dios Hijo, y esposo, sí, o partícipe del Espíritu Santo, ¿no? Hay gente a la que le rechina cuando se le utiliza esta imagen de esposo del Espíritu Santo, pero es que el Espíritu Santo es el que viene a nosotros, se une a nosotros y en nosotros hace que viva Dios, con esa inhabitación de la Trinidad, ¿no? Y el hombre debe ser, como María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, o sea, que haya una unión tal con Dios que es templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Bueno, pues me parece un regalo que podamos vivir así, ¿no? Sabiendo que nuestro destino es una comunión de amor de personas, ¿no? Y que estamos llamados a vivir en esa intimidad de la Trinidad, en esa comunión de amor de la Trinidad, ¿eh? Entonces vamos a pedirle al Señor que tengamos en cuenta esto, ¿no? Que no creemos en un Dios solitario, no creemos en un Dios aislado, no creemos en un Dios lejano, sino que creemos en un Dios que es comunión de personas. Y vamos a leer, porque esto sí que creo que es muy bonito, la oración colecta para poder entender lo que la Iglesia nos pide en este día de la Trinidad. Dice que nuestra voz, Señor, nuestro espíritu y toda nuestra vida se une en continua alabanza en tu honor. Ay, perdón, no. Esto es... Perdón.
Está cogiendo otro día distinto. Vamos a la Trinidad. Aquí está. Dice. Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo tu palabra, la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, para revelar a los hombres tu admirable misterio. Concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa. Qué bonito es esto, ¿no? O sea, entender lo que es el misterio de Dios y vivir dentro de él, ¿no? Bueno, pues que nos conceda el Señor vivir de esta manera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.